¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal Ajedrez de Élite y vamos a ver ahora los mates con una sola pieza. Ya hemos visto cómo dar el mate de alfil y caballo y también hemos visto cómo dar mate con dos caballos siempre y cuando el rival tenga al menos un peón, ¿no? Esa fue la condición. Ahora, en esta posición se puede dar mate con una sola pieza también, con la condición de que el rey enemigo, el rey débil, tenga una pieza que estorbe el escape del rey. Notemos que el rey negro se encuentra prácticamente confinado en estas dos casillas y las negras buscarán ahogarse, buscarán realizar rey H1 seguido de H2. Por lo tanto, las blancas deben de actuar de manera enérgica. ¿Cómo ganan las blancas esta posición? Pues hay que traer el caballo de una vez. Por lo tanto, la solución para este ejercicio es caballo D6. No es la única vía, también existe caballo G7, también con la idea de llevar el caballo a esta casilla. Y noten que el caballo en D6 también puede seguir esta misma ruta. Claro, luego de caballo D6, las negras buscarán ahogarse, por lo tanto realizarán rey H1, que de hecho es forzado. Ok, el caballo puede ir a esta casilla, sí, pero puede también ir a la casilla E4, porque de hecho con esta jugada o esta otra se evita el plan de las negras de avanzar este peón porque recibirán caballo G3, jaque mate. Por ese motivo, este movimiento de caballo obliga a que las negras coloquen el rey en la casilla H2 y eso permite a las blancas más tiempos para maniobrar con el caballo. Ahora el caballo se plantea otra ruta para buscar un suswan. Caballo D2. ¿Cuál es la idea de esa jugada? Pues luego de rey H1 que es forzado, ahora viene caballo F1. Buena jugada, porque el rey ya no puede ir a H2. Esta es una posición de suswan. Las negras están forzadas a realizar el avance del peón atrapando a su propio rey y se concluye con la jugada caballo G3. Sí se puede dar el mate con una sola pieza, pero tiene que existir la condición de que exista una pieza del rival que estorbe el escape del rey. Ahora, este tipo de posiciones tenemos que tenerla grabada en el sentido de que puede ocurrir situaciones similares y debemos de detectar el patrón. ¿Por qué? Porque ya hemos visto esta maniobra de caballo en donde el rey queda en suswan, que es esta jugada caballo F1, en donde las negras están obligadas a avanzar el peón para realizar el mate. Entonces, quiero que ahora vean la siguiente posición. Fíjense, las negras tienen ventaja material, 3 peones, alfil y torre, mientras que las blancas solo tienen alfil y caballo. Pero hay una gran diferencia y es que las negras tienen un rey que está mal ubicado y eso cambia totalmente la valoración de la posición. Cuando un rey se encuentra mal ubicado, el valor de las piezas cambian. Y de hecho aquí las blancas ganan esta posición de una manera muy bonita. La primera jugada es sorprendente, pero la idea es similar. La solución es de una vez, boom, sacrificio de alfil. Esto es un tema de atracción, porque es forzado capturar el alfil y ahora viene el caballo a la acción ganando tiempos. Caballo F4, rey G1 es forzado. Tremenda ventaja material de las negras, pero sus piezas no tienen libertad de movimiento. La torre bloqueada por el rey, el alfil bloqueado por su peón. Entonces, aquí las blancas ganan nuevamente usando el tema del suswang. Es decir, realizan una jugada en donde las negras no saben qué hacer o tienen que realizar una jugada que no quieren hacer. Cuando las blancas realizan rey E1, notarán que las negras solamente tienen la única jugada que es avanzar el peón, similar al ejercicio anterior. Eso permite que ahora el caballo dé el salto final dando jaque mate. Tiene que ser en esta casilla, no aquí porque el peón controla esta casilla.
Entonces se repite el mismo patrón de la posición anterior, en donde se está dando jaque mate con una sola pieza. No solamente el caballo puede dar jaque mate, también lo puede dar el alfil. Podemos colocar una misma situación en donde el rey está en la esquina atrapado por su peón y el rey y el alfil da jaque mate. Así que veamos este estudio de Troitsky donde juegan las blancas y ganan. Es una situación interesante porque este peón está a punto de perderse y si las blancas quedan con el alfil parece que no habrá mate porque el rey no está en la esquina. Así que, ¿cómo ganan las blancas esta posición? Pues hay recursos tácticos aquí, maniobras realmente interesantes que permiten que las blancas ganen esta posición. Este es un final artístico. Los finales artísticos se caracterizan porque la solución es una vía un poco diferente al camino tradicional para ganar una partida. Aquí las blancas ganan con la jugada directa alfil h6, jaque. ¿Por qué? Porque luego de rey g8, ahora este peón avanza. Es una buena jugada porque es un peón pasado, protegido, pero aún así todavía las negras tienen defensa. La mejor defensa aquí para las negras es realizar de una vez rey f7. Rey f7 para las negras es una buena jugada porque no tiene otras opciones. Avanzar el peón una casilla o dos casillas no es buena. ¿Por qué? Fíjense, si las negras deciden realizar e5, las blancas no van a capturar este peón. Eso sería sí una posición de tablas porque el rey buscará mantenerse en estas dos casillas. Lo que las blancas harán es buscar una posición de Suswan. Realizarán rey e6 y noten que este rey ya no tiene casillas a dónde ir. Es forzado para las negras avanzar el peón y ahora el rey es quien se va a encargar de defender al peón y al mismo tiempo evitar el escape de este rey, permitiendo a este alfil tener libertad de movimiento. Esta jugada es forzada y finalmente este peón se pierde. Nuevamente las negras estando en Suswan estarán obligadas a mover este peón, pero ese peón se va a perder. Y una vez que se pierda, este rey irá a la casilla h7, permitiendo al rey blanco finalmente entrar a esta casilla y será mate dentro de pocas. Así que, estimados colegas, vamos a retroceder en esta posición porque ya hemos visto que aquí avanzar el peón dos veces no es conveniente. Avanzarlo una sola casilla tampoco. ¿Por qué? Porque el rey por supuesto no va a capturar, sería tablas por ahogado. Tampoco bloquear puede ser la solución, porque el rey tiene, las negras tienen rey f7. Así que la mejor jugada aquí de las blancas es nuevamente avanzar a d6, no capturar el peón. Y ustedes dirán, bueno, pero aquí las negras pueden realizar rey f7. ¿Cuál es el problema? El problema es que ahora sí las blancas bloquearán el peón. Y noten que el rey no debe ir muy lejos porque tiene que defender la casilla de promoción. Las negras están forzadas a realizar rey g8 y finalmente el rey viene a f6. Suswan. Las negras están forzadas a avanzar el peón y aquí las blancas pudieran hacer dos movimientos de espera. Rey e7, rey e4 y volver a regresar el rey a f6 para defender el peón en g7. Y bueno, es forzado estas jugadas y prácticamente se transpone a la variante anterior, ¿no? Las blancas están obligadas a avanzar este peón, entregarlo y es solamente cuestión de tiempo para que se dé el jaque mate. Así que la mejor jugada entonces de las negras, vamos a retroceder aquí, es rey f7. ¿Sí? Todavía este rey defiende al peón y puede también buscar el ahogado colocándose en esta casilla. Pero aquí viene la genial idea de Troitsky para esta composición. Las blancas juegan aquí la brutal jugada. ¡Boom! Promocionan de una vez, sacrifican el peón.
Esto es un tema de atracción porque vamos a obligar al rey a que se vaya a la esquina para poder dar el mate con una sola pieza. La captura de la dama es forzada y luego de rey e6 notarán que la única jugada que tienen las negras es rey h8. Gracias a que este peón, bueno, está bloqueado. Y finalmente ahora las blancas ya tienen el tiempo, la libertad de realizar la jugada que decide. Rey f7. Rey atrapado en la esquina, pero no está ahogado porque tiene este peón. No importa dónde vaya el peón, la jugada de las blancas es alfil g7. Así que, estimados colegas, ya como habrán visto estos jaque mates de una sola pieza, les dejo esta tarea. Es un mate bien sencillo. Estos peones avanzan en esta dirección si ven las coordenadas del tablero. Juegan las blancas y dan mate en 3 movimientos. Si ves la solución, pues coméntalo en los comentarios. Muchas gracias por ver este video. Me pueden regalar un pulgar arriba y suscríbanse al canal si no lo han hecho. Seguiremos con más clases de finales que tienes que conocer. Nos vemos, estimados colegas. Cuídense mucho. Chao.